ya les toca a los que nunca les ha tocado nada. ¿Y eso qué significa? Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces ha habido una brecha de casi el 30% al 14%, la mayor reducción entre los estados más poblados del país. O sea, estamos hablando de una cifra fundamental. El otro gran programas que los vamos a ir escudriñando en 100 acciones, que en estas 100 acciones emblemáticas representan, pues, y logramos identificar más, pues es el crecimiento económico incluyente, con esta perspectiva donde, por ejemplo, la inversión extranjera directa superó los más de 3.500 millones de dólares y el Producto Interno Bruto estatal alcanzó el 3.3% del total nacional. De la justicia hay una nueva visión, hay nuevas políticas públicas, hay nuevas estrategias para combatir la delincuencia, que en ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este espacio donde vamos a analizar el rumbo de nuestro estado. Hoy tenemos un tema fundamental, el legado de Durazo, un Sonora con bienestar y justicia social. ¿Cuál es el espíritu de estas 1000 obras? ¿Por qué decimos que es un legado y que no es solo un reporte investigativo? Interesante, pero creo que tenemos de entrada que darle un poco de contexto. ¿Por qué hablar de 1000 obras emblemáticas? Estamos hablando de 1000 obras emblemáticas que van a venir a ser parte fundamental de un legado activo que ya hay en el estado de Sonora desde el cambio de régimen ahora en el 2021, cuando el gobernador Alfonso Durazo asume la gobernatura, que viene justamente con esta ola de la Cuarta Transformación, donde 3 años antes, en el 2018, se cambia el rumbo del país y por ende cambiamos en el 21 el rumbo del estado de Sonora, y eso amerita que podamos tener espacios, que hay pocos, por cierto. Por eso estamos impulsando esta iniciativa en la que te agradecemos, Diana, que nos abras los espacios a través del sistema de plataformas Punto Medio que tú diriges, el espacio que conduces en la mañana, y que tengas a bien poder darnos voz a actores desde adentro, a actores que somos parte fundamental de la construcción de este legado, de este nuevo ejercicio de gobierno, de este nuevo modelo de gobierno. Pero también aquí lo importante sería que no seamos solamente voces internas las que vengamos a escudriñar de manera muy objetiva, de manera con datos duros, con datos palpables, como estas más de 1000 obras emblemáticas que las vamos a poder ir escudriñando poco a poco en los sectores, en los diferentes rubros o ejes emblemáticos que tiene la administración pública. Por eso se podría oír o escuchar así de manera muy superflua decir solamente 1000 obras o 100 acciones emblemáticas. Entonces, empezando con esa claridad, pudiéramos decir entonces que durante muchos años, aunque suene a López Obrador, decía, por el bien de todos, primero los pobres. Y no es otra cosa más que generar una serie de reformas constitucionales, de programas sociales, que aquí los vamos a ir enumerando, como todos los conocemos. Yo creo que los mexicanos saben cuáles son los programas que ya están plasmados en la Constitución, que atienden, por supuesto, a los que menos tienen, y eso es una visión de Estado. Esa es una nueva visión que es la que representa la Cuarta Transformación de la vida pública y política de este país. Y entonces ese modelo de justicia social es el que queremos que aterrice de manera puntual y que entiendan los sonorenses, que es el que ha estado impulsando el gobernador Alfonso Durazo. El gobernador Alfonso Durazo lo dice con otras palabras coloquiales, pero que significan lo mismo. Dice, ya les toca a los que nunca les ha tocado nada. ¿Y eso qué significa? Por el bien de todos, primero los pobres. Entonces, ha habido una brecha. Bueno, definitivamente las políticas de pobreza y desigualdad creo que han sido uno de los grandes estandartes de la actual administración, y para esto sí me gustaría dar como un contexto global histórico, como bien lo hizo aquí el compañero Edgar al respecto. Hay una
gran historia en México sobre la política social, ¿no? Incluso muchos ciudadanos piensan que las transferencias sociales como tal iniciaron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero creo que eso es iniciaron de cierta manera, ¿no? Que ahorita es lo que voy a estar tocando, las diferencias específicas, pero sí me gustaría irnos un poco más atrás, ¿no? Y que tiene que ver mucho también con las reformas estructurales implementadas en los años 80, a partir de lo que llamamos también como el neoliberalismo y, digamos, esta idea del FMI, el Fondo Monetario Internacional, de dictar qué políticas se van a establecer por medio de los países latinoamericanos. Bueno, imaginémonos que en los años 50, posguerras, finales de los años 40, se empiezan a crear todas estas instituciones destinadas para crear un entorno social mucho mejor. Esto quiere decir que en los anglosajones le llaman las social safety nets, ¿no? Que en español sería traducido a la red de seguridad social, que sería básicamente el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Los sistemas de pensiones, todo esto a nivel global se empieza a generar, ¿sí? Posteriormente, en los años 80, esto se empieza a desarticular. ¿Por qué? Porque la idea neoliberal era precisamente que esto era un gasto superfluo, que la iniciativa privada podía tomar estos espacios, ¿no? Y que eso iba a generar mayor inversión y que sí iba a generar también lo que le llaman el trickle-down economics, ¿no? Es que simplemente los recursos bajan desde arriba, ¿no? Hasta abajo de la pirámide y ya se diseminan de una mucho mejor forma. Esto pues terminó siendo una gran catástrofe. ¿Por qué? Porque se desarticularon muchas instituciones que funcionaban perfectamente en su momento. ¿Qué es lo que sucede? Se crean en los años 80, específicamente en Brasil y Argentina, algo que le llamamos las transferencias sociales condicionadas, ¿sí? Si algunos lo recordarán en los años 80 que le llamaban Solidaridad, Progresa, Prospera, todos esos programas de transferencias sociales condicionadas que se fueron transformando, ¿no? Entonces hubo un grande artífice aquí en México específicamente, que fue Santiago Levy, un teórico económico. Esta persona desarrolló esta teoría ya tropicalizada aquí en México, que a partir de esta destrucción de la seguridad social institucionalizada como la conocíamos, al haber implementado estas políticas neoliberales y haber liberalizado los mercados, pues mucha gente iba a empezar a caer en la pobreza, por lo que se requería una intervención monetaria, pues, ¿no? ¿Qué es lo que pasó? Estas intervenciones monetarias, que era básicamente darle recursos a las personas, se encontraban condicionadas, ¿sí? ¿Condicionadas a qué? No, yo soy, digamos, el Estado, entonces yo le digo a las familias tienen que llevar a sus hijos al médico, tienen que llevar a sus hijos a las escuelas, tienen que cumplir con ciertos requisitos para yo poder darte ese dinero, ¿no? Para que hagas una preinversión en capital humano, ¿no? Que es como se justificaron ahí las transferencias sociales condicionadas. Entonces, eso por años fue una de las grandes estrategias también políticas del PRI, ¿no? Básicamente controlar esos recursos por medio de ciertas personas, intermediarios, que eran, digamos, como líderes de barrios. Menciono primero lideresas de barrios porque sí había un componente muy femenino, ¿no? Ahí, que eran las que distribuían los recursos. Esto se volvió, digamos, una gran estructura electoral, ¿no? Todos los 80s y los 90s y a principios de los 2000s, pues fue una gran estructura electoral la que se generó por medio de estas transferencias sociales condicionadas. Entonces, ¿cuál es la diferencia fundamental entre las políticas sociales de Andrés Manuel López Obrador y las políticas sociales que se llevaron de los 80s hasta el año 2018? La condicionalidad, precisamente, ¿no? Llega el presidente Andrés Manuel López Obrador y dice, ¿sabes qué? Se elimina la condicionalidad, ¿sí? Todas las transferencias que hagamos de aquí en adelante van a ser universales. ¿Qué sucede? Se quita este componente electoral que existía a partir de esta condicionalidad y no existen intermediarios. Sí, creo que esto es lo más importante que se pudo haber generado. ¿Por qué? Porque ya le llegan los recursos directamente a las personas y no se hace por una persona en particular o líder de barrio o lideresa de barrio que hace la repartición de estos recursos.
¿Cuál es la evidencia detrás de las transferencias sociales condicionadas o de las transferencias sociales no condicionadas? Es muy interesante esta parte porque en el caso de las transferencias sociales condicionadas, solamente ese dinero en lo particular, al estar condicionado, ¿sí? Te dice, bueno, tienes que invertirlo en la educación de los hijos o tienes que invertirlo en la salud de los hijos. Pero ya hay muchos estudios experimentales que habilitan a las personas de que realmente los individuos somos mucho mejores gestores para gastar el dinero que el gobierno como tal, pues, ¿no? Por ejemplo, hay un estudio que se realiza en el sur de África muy interesante, que se dieron cuenta que al no condicionar las transferencias sociales, las jóvenes gastaban su dinero en anticonceptivos, por lo cual esto se transformaba en más años escolarizados, al dado que no se quedaban embarazadas y se salían de la escuela. Entonces esto, básicamente, pues el hecho de dárselos no condicionados transformó su realidad a una realidad que simplemente el Estado no se había dado cuenta que, oye, no era gastar en la escuela, sino era darles el dinero para que ellas pudieran continuar en la escuela, ¿no? Que es una lógica completamente distinta. Entonces, ya al no condicionar este recurso, ya habilitas a la gente para que gaste este recurso de la manera que ellas consideran que es mucho más eficiente, ¿no? Que al final de cuentas, estoy seguro que tú sabes cuáles son tus necesidades de una mucho mejor manera que lo que te puede decir el Estado o un gobierno en qué gastarlo, pues, ¿no? O sea, o qué es lo mejor para ti. Entonces, ya posterior a todo esto, vimos que en la realidad 30 años de políticas sociales condicionadas no lograron una reducción de las tasas de pobreza en México. Eso es una realidad. Sí, estuvimos estancados. No imaginemos los recursos que se dieron en 30 años a toda la población mexicana y lo traducimos en reducciones de pobreza y virtualmente no lo hubo. No, o sea, fue inversión destinada a la población mexicana que no logró reducir los índices de pobreza. Lo curioso es que cuando se le quita la condicionalidad, en estos años, desde el 2018 al 2026, vemos la mayor reducción de pobreza en la historia del 2021 hasta la fecha. Hemos visto también los impactos que ha tenido la reducción de la pobreza aquí en Sonora. Incluso somos de los estados que más se ha reducido la pobreza, tanto moderada como extrema, ¿no? Que eso para mí... Alfonso Durazo, que es lo que nos tiene para poder ir analizando en una serie de programas. Yo lo dividiría en 4 grandes ejes y el más importante es este, que es el desarrollo humano, ¿no? Donde un gran logro fundamental pues es la reducción de la pobreza de casi el 30% al 14%, la mayor reducción entre los estados más poblados del país. O sea, estamos hablando de una cifra fundamental. El otro gran eje temático, pudiéramos llamarlo, pues es el crecimiento económico incluyente, con esta perspectiva donde, por ejemplo, la inversión extranjera directa superó los más de 3.500 millones de dólares y el Producto Interno Bruto estatal alcanzó el 3.3% del total nacional, ubicándonos como el 10º en el país, a pesar de ser un estado pues con poca población, con ser chico, pero de la frontera pues con uno de los de mayor desarrollo y crecimiento. Y eso no es otra cosa más que ir sentando bases a través de, lo vamos a analizar más adelante, del Plan Sonora de energías renovables, que pues es empleo, es economía, es visión de futuro, son energías limpias, etcétera. Un tercer aspecto, un tercer gran eje para analizar en qué están enmarcadas estas más de 100 acciones emblemáticas y más de 1,000 obras, pues es la infraestructura productiva y social, ¿no? ¿Cuántas instituciones de salud ahora están? ¿Cuántos hospitales del IMSS? Estamos por arrancar el número 10, cuando casi 10 hospitales estamos para concluir en estos 2 sexenios de la Cuarta Transformación, cuando había, creo, 30 años para atrás que nada más se había hecho un solo. Y con una derechohabiencia siempre, que no había medicinas, que no, o sea, una nueva visión fundamental, generando pues infraestructura productiva y social, cuando se habían generado inversión en carreteras, cuando este plan de inversión de la carretera de Guaymas a Chihuahua, inversiones multimillonarias. Fíjense nomás para darnos una idea, creo que quisieron espacio, estamos hablando de 1,000 millones de millones, o sea, 1 billón de pesos, decirlo 1 billón se ve más bonito, 1,000 millones de millones fue la inversión que nada más hizo en el sexenio López Obrador.
desde los programas sociales de inversión productiva, desde la planta solar más grande de América Latina que está en Puerto Peñasco, del desarrollo que implica el puerto de Guaymas, cómo está la frontera renovándose y un largo etcétera que nos va a ir dando el tiempo necesario para irlo pudiendo escudriñar, pero que son los cuatro, y el cuarto pues que es el energía y desarrollo sustentable, que tiene que ver con el Plan Sonora, ya lo dije, de 6 periodos de los 6 anteriores gobernadores al que precede del gobernador Alfonso Durazo, los presidentes de la República, todos los expresidentes de la República visitaron Sonora una sola vez, ni siquiera quisiera nombrarlos, pero de Peña Nieto para atrás, desde Calderón, el innombrable, el espurio, Fox, etcétera, visitaron una sola vez. Y yo no recuerdo inversión mínima que hayan realizado, obras grandes, emblemáticas, que la mayoría de los sonorenses pudieran haber sido beneficiadas. Creo que el presidente López Obrador llegó a más de 30 visitas al estado de Sonora para tener una derrama de 1,000 millones de millones. No podemos olvidar los planes de justicia desde su visión histórica. 58 millones de pesos que impactaron a 13,385 familias. Ese presupuesto es lo que hizo que la pobreza bajara de un 29% a un 14.4%. Entonces, ¿a qué me refiero con las personas en marginación? Hay que buscar a ver a los menores incapaces de cuidarse por sí mismos, a los mayores incapaces de cuidarse por sí mismos, a las minorías étnicas. En este caso están los planes de justicia. Los planes de justicia, pues, ¿cuándo se había visto que un presidente viniera tantas veces a un estado, a una presidenta, que ya creo que tiene 3 veces que ha venido, y el presidente vino más de 30 veces, 20 tantas veces, y traer tanto dinero a una comunidad como lo es los yaquis, los seis, los planes de justicia que ha habido? Solamente con los yaquis fueron 17,000 millones de pesos. Les trajo un acueducto espectacular, un acueducto muy grande, que son 241 kilómetros de tubería. Les dio agua, infraestructura, les dio tierra, cultura, les dio la cultura, universidades. Entonces, ¿cómo se ve un presupuesto? Un presupuesto es enfocándose a la gente que menos tiene, y siempre bien. Correcto. Mencionabas que la pobreza extrema se redujo de un casi 30% a un 14.11%. ¿Qué tanto de este logro se debe a la disciplina fiscal y a la eliminación de gastos innecesarios en la administración? Bueno, la austeridad es lo principal de este gobierno. O sea, un gobierno austero donde los lujos ya no es la marca como lo era antes. Ahora es buscar austeridad, buscar reducir gastos que son innecesarios y poder ajustarse pues ese cinturón para ayudar a los que menos tienen. Muy bien. Justamente ahorita mencionaba los planes de justicia para los pueblos Yaqui, Seri, Guajillo y Mayo, y eso suma más de 20,141 millones. Administrativamente, ¿cuál sería aquí el reto para asegurar que este recurso llegue directamente de las comunidades y no se vaya perdiendo en la burocracia como suele suceder? Ya está llegando. O sea, ya son obras tangibles, ya son obras que se están haciendo y no se han burocratizado. De hecho, se pueden ver, se pueden tocar, están materializadas. La universidad ya se inauguraron. En los Yaqui, ahí en Bicam, hay un hospital que se llama Bicam Switch, que fueron más de 500 millones de pesos. Tiene 16 consultorios, 28 camas. Imagínate, es un hospital de 4,300 metros cuadrados. Entonces, poco a poco se va invirtiendo bajo esta manera esta visión que tiene la presidenta y el gobernador. Así es. Ustedes administran recursos para programas como el Yo Puedo, ¿verdad? Ok. Otorgan apoyos de hasta 70,000 pesos para proyectos productivos. ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad de estos proyectos y que perduren y que permeen como legado de Durazo? Esto es para que la gente tenga las herramientas para poder trabajar. Entonces, tú dándole a la gente
las herramientas para producir. Eso es lo importante. O sea, necesita la gente trabajar para poder estar bien. Correcto. Y eso es importante. O sea, imagínate que tú seas una persona que no puedes ni siquiera tener el apoyo, la ayuda para organizar. Entonces, dando una herramienta para poder hacer, porque a la gente no le gusta nomás recibir, la gente le gusta trabajar. Entonces, en lo que trabajan, estos apoyos son para que sigan produciendo y aparte más generan mayor bienestar. Bueno, también hablamos de inversiones históricas en lo que es el presupuesto social más grande que aquí hemos tenido en Sonora, ¿no? Y para este año, se perfila un presupuesto de más de 92.511 millones. ¿Cómo se logra esta cifra récord para aumentar pues todos los proyectos, todo lo que se está trabajando, sin aumentar los impuestos de los ciudadanos? Yo creo que el gobernador Alfonso Durazo es el gestor más importante que ha tenido el Estados Unidos. El gobernador ha gestionado todo el tiempo. Él va y gestiona, él va y pide, él va y acuerda. Tiene un contacto directo con la presidenta y en su tiempo con el presidente. Y los invitaba, los traía, les enseñaba y les daba las necesidades de los sonorenses. En cada venida de cada presidente, cada vez teníamos un poco más. Y eso es lo que la capacidad de gestión que ha hecho el gobernador. O sea, empezar con un presupuesto de 76,000 millones de pesos a 92,000 millones de pesos es una cosa espectacular. Entonces, ha ido poco a poco incrementando el presupuesto. Y eso lleva a la capacidad de gestión que tiene el gobernador. Muy bien, también como toda esa gestión que hizo de la CFE, ¿no? El gobierno estatal junto con el gobierno federal. Imagínate tener la planta fotovoltaica más grande de Latinoamérica. O sea, 1.685 millones de dólares. Eso es algo que se hizo y esto nos está ayudando a tener ahorita el subsidio de la luz. ¿A quién no le ayuda el subsidio de la luz? Sí, lo que me parece casi el 40%, ¿no? O sea, imagínate que una chulada. Hasta que llegue el invierno puedas tener un subsidio y puedas prender tu aire acondicionado y no sufres en tu casa y no te llega un recibo de quién sabe qué tanto. Yo cuando era estudiante me acuerdo que nos llegó un recibo de 14,000 pesos y no sabíamos cómo pagarlo. 14,000 pesos por un aire central que compartíamos con 3 estudiantes y decíamos, pero ¿cómo? ¿Y cómo pagabas? Una locura, sí. Pues bueno, gracias al subsidio que logró el gobernador, tenemos pues casi 40. Y ahorita no lo consiguió hasta abril. O sea, porque al principio era mayo. Y después dijo, no, pues ahorita el cambio climático nos lleva a tomar pues medidas más duras y pues esas medidas duras impactan en el presupuesto, pero no impactó al gobernador Alfonso Durazo. A mí me gustaría como que verlo como una persona que es la combinación perfecta entre un idealista y un materialista. Okay. ¿Por qué? Porque el idealismo viene del mundo de las ideas y viene de todo este tema que nos han enseñado muchas veces en la escuela de los griegos, pero el idealismo siempre te dicen que no se puede concretar, porque el idealismo habla de la perfección o de la virtud, pero la virtud es algo que sí se puede alcanzar a través del buen comportamiento. La virtud, el gobernador Durazo yo creo que es un tipo virtuoso porque es un tipo valiente. Imagínate vivir tú en un municipio marginado en los momentos, desde joven que era él, en los años 60, 70, y salir de Bavispe para ir a la Ciudad de México y poder estudiar y poder trabajar. Esa valentía que ha tenido y que ha vivido a través de sus años. Entonces, eso es un elemento de la virtud. Pero también es un tipo templado. Tiene templanza, autodominio, sabe dominar sus pasiones. Entonces, la templanza es algo que lo caracteriza. Es un tipo que él siempre ha dicho que no tiene vanidades. Entonces, es una persona que sí realmente es templado y tiene un autodominio, pero también es un tipo de ciencia, que es otro elemento, que la ciencia
la llevas a través del conocimiento, la llevas a través de la preparación, de la lógica. Entonces él tiene una maestría, tiene un doctorado y tiene 2 carreras. Él es ingeniero de formación, licenciado en Derecho, maestro en Administración y doctor en Política Pública. Entonces, estás hablando que también para llegar a eso fue también un tipo justo. Entonces, la justicia como otro elemento tiene que ver con eso. Y para llevar a ese idealismo, el mundo de las ideas, también está el materialismo. Pero el materialismo es llevar a cabo de forma material todo lo que él se ha propuesto o ha pensado. En su idea, es la única persona o el único político completo en Sonora que ha podido llevar del mundo de las ideas al mundo material todo lo que él se ha propuesto. Entonces Sonora es un ejemplo de eso. Y él puede